Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien, al igual que sus familias. En estos tiempos difíciles de pandemia, los invito a quedarse en casa para que pronto nos podamos ver. En esta clase vamos a trabajar y estudiar los servomotores. Los servomotores convencionales, que son los que generalmente tienen un giro entre 0 y 180 grados, y posteriormente los servomotores de giro completo, es decir, de 0 a 360 grados. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor es un tipo de accionador ampliamente empleado en electrónica, sobre todo en precisión y en robótica. A diferencia de otros tipos de motores en los que controlamos la velocidad de giro, en un servo indicamos directamente el ángulo deseado y el servo se encarga de posicionarse en este ángulo. Los servomotores disponen de un rango de movimiento de entre 0 a 180 grados. Esto quiere decir que no son capaces de dar la vuelta por completo. Ustedes desarman un servomotor, van a ver que se disponen de topes internos que limitan el rango de movimiento entre 0 y 180 grados. La pregunta que debiéramos realizarnos ahora es cómo logramos que el servomotor vaya a la posición de ángulo deseada. Esa comunicación de la posición deseada se realiza mediante la transmisión de una señal pulsada, más conocida como modulación de pulso, con un periodo de 20 milisegundos. Y el ancho del pulso o ciclo de trabajo, que es la parte positiva de esa señal, es la que nos va a determinar la posición angular del servo. En este ejemplo, estos valores generalmente varían un poco, por eso están en rango de 0,5 milisegundos, de 2 a 2,5 milisegundos, dependiendo del servomotor que utilicemos. Si ustedes se dan cuenta, el periodo es el mismo en las tres señales. Lo que varía es el ancho del ciclo de trabajo, que es la parte positiva de esta señal. Del servo está entre 0.5 a 1 milisegundo, la posición del servo va a ser 0 grados. Si ahora ese ancho de pulso es 1,5 milisegundos, la posición del servo será 90 grados. Y si se encuentra en el rango entre 2 y 2,5 milisegundos, la posición del servomotor será de 180 grados. Y esta señal se envía a través de el conductor, ¿cierto?, de control del Arduino. Los servomotores son uno de los ingredientes más utilizados a la hora de diseñar robots, autos a radio control, entre otros proyectos que se diseñen o también que no con Arduino. Esto se debe a la gran capacidad que tiene de poder controlar su ubicación en cualquier posición dentro de un rango de operación. Pero, ¿cómo funciona? En un servomotor, el encargado de enviar información y alimentar al mismo es la tarjeta de control. Posee tres cables, de los cuales el marrón es GND, el rojo es positivo y el naranja es señal. La mayoría, si no son todos, los servomotores se alimentan con un voltaje de entre 4.8 voltios como mínimo a 6.2 voltios como máximo. Lo ideal sería alimentarlo con 5 voltios y, dependiendo del uso que se les dé, según el peso máximo que pueda manipular cada servo, los servos pequeños consumen hasta 500 miliamperios y los grandes hasta 1 amperio.
El cable señal debemos conectarlo a PWM de 5 voltios. En caso de que usemos Arduino, para controlarlo este cable iría conectado a un pin PWM de Arduino. Como el servo funciona con lógica de 5 voltios, no podemos usar Arduinos de 3.3 voltios, como es el caso de Arduino Pro Mini de 3.3 voltios o Arduino Pro Micro de 3.3 voltios. Entonces, un servo se controla a través de modulación por ancho de pulsos, PWM. Estos pulsos son de entre 10 a 30 milisegundos, pero en la mayoría de los casos es de 20 milisegundos. Entre estos 20 milisegundos se envía un voltaje positivo de entre 1 a 2 milisegundos de duración para controlar la posición del servo. Entonces, con 1 milisegundo tenemos la posición 0 grados. Con 1,5 milisegundos tenemos la posición 90 grados y con 2 milisegundos la posición 180 grados. De esta forma, variando entre 1 y 2 milisegundos, podemos controlar la posición exacta de nuestro servo. Para poder mover el servo, se utiliza un motor simple de corriente continua, por lo que para poder determinar su posición es necesario un potenciómetro. Y para que estos dos puedan trabajar juntos, están unidos a través de una serie de engranajes. Entonces, la tarjeta de control mueve al motor. El motor mueve a la serie de engranajes, haciendo que el servo se mueva y al mismo tiempo moviendo el potenciómetro, permitiéndonos controlar la posición exacta de nuestro servo, siempre entre 0 y 180 grados. Un servomotor solo puede moverse entre estas posiciones, teniendo una traba que le impide dar una vuelta completa en su eje. Existen servos que son capaces de dar una vuelta en 360 grados, pero si para nuestro proyecto es necesario controlar un motor que pueda dar una vuelta completa, siempre será preferible utilizar un motor paso a paso. Antes de adquirir un servo, debemos tener en cuenta las necesidades de nuestro proyecto y seleccionar el servomotor más apropiado. Existen varios datos a considerar. Comencemos con el que seguramente es el más importante, el torque. Al buscar un servomotor se darán cuenta de que en su descripción suelen poner torque, seguido de un peso en kilogramos y a veces una distancia en centímetros. Por ejemplo, el servo que tomé para el diseño de este tutorial es un CG90 de 180 grados. 180 grados refiriéndome a su rotación, y su torque es de 1,5 kilogramos. Vamos a definir torque como momento de una fuerza respecto a un punto. Y aquí una pequeña explicación de lo que es torque. Supongamos que queremos aflojar una tuerca que está muy adherida, todo oxidado, casi clavado. Lo intentamos con una llave y nos aparece la intriga. ¿En qué lugar de la llave conviene hacer fuerza? Aunque muchos piensen que la física es anti-intuitiva, la mayoría por intuición escoge el punto A. La eficacia de la fuerza crece si la aplicas más distante al eje de la tuerca. En el caso del servomotor es este quien pone la fuerza. Para mover un objeto, mientras este está más cerca del eje del servo, se necesita menor fuerza y mientras más lejos, más fuerza. El servo puede mover hasta 1,5 kilogramos a una distancia de 1 centímetro. Si aumentamos la distancia a 2 centímetros, el servo será capaz de mover como máximo 0,75 kilogramos. Y si aumentamos la distancia a 3 centímetros, el servo podrá mover como máximo 0,5 kilogramos. Como ya lo mencioné, conforme nos alejamos del eje del servo, perdemos fuerza. Para calcular el peso máximo que podrá mover el servo según la distancia del eje, debemos dividir el peso entre la distancia del punto donde se ejerce la fuerza. Recapitulemos. Cuando encontramos el dato torque al momento de comprar un servo, este dato refiere a la fuerza del servo expresada en peso dividida por distancia. Por defecto, ya que a veces la ponen y a veces no, esta distancia es de 1 centímetro. Otro dato a tomar en cuenta es el voltaje de operación. Como lo dicho en el video, este suele ser de 4.8 voltios a 6,2 voltios, pero en muchos casos puede variar. Este dato es importante para poder alimentar al servo de la manera más eficiente, especialmente en proyectos que lleven batería. También el torque varía según el voltaje.
aumentando cuando el servo es alimentado por mayor voltaje y disminuyendo cuando es alimentado por menor voltaje. Por cierto, el voltaje recomendado para casi todos los servos es de 5 voltios y cabe recalcar que no se debe sobrepasar el voltaje máximo ni disminuir el voltaje mínimo que soporta el servo. Existen más datos a tomar en cuenta, como la velocidad, ya que los servos, aunque son precisos, no son muy rápidos. El amperaje máximo que consume, muy importante para alimentarlo, entre otros datos. Para encontrar todos estos datos y sacarnos todas las dudas posibles, no está de más ver el datasheet. Podemos encontrar este simplemente googleando el modelo de nuestro servomotor seguido de dataset, y generalmente lo encontramos en PDF. Bien, con esto finalizamos la clase. Espero que haya quedado claro lo que es un servomotor convencional de movimiento angular desde 0 a 180 grados. En la próxima clase veremos su programación a través de un Arduino y realizaremos algunos ejercicios de aplicación. Que estén bien y nos vemos pronto.